Hermanos, este sería el sexto y último mensaje de una serie en la cual hemos estado analizando cómo Jesucristo, cuando Él se encarnó, cuando Él vino a este mundo y se hizo hombre al nacer de la Virgen, tener cuerpo humano, ser un hombre, tener su corazón, sus sentimientos como cualquiera de nosotros, sufrió tremendamente, sufrió mucho más de lo que tú y yo podríamos sufrir, yo diría en muchas vidas. En estos días estuve pensando en esta expresión: ¿quién soy yo para no sufrir? Si soy parte de este mundo, soy parte responsable de los problemas y de todo, soy parte del mundo. ¿Quién soy yo para no sufrir? Pero enseguida me vino otra pregunta: ¿y quién es Jesucristo para que tenga que sufrir cuando Él es perfecto, sin pecado? Quiere decir que el sufrimiento es parte normal de la vida. Ninguno de nosotros escoge sufrir. Nosotros nacemos sin este cuerpo, nos enfermamos, en esta humanidad recibimos enfermedades, traiciones, soledades. Sufrimiento es parte de la vida. Sin embargo, Cristo escogió sufrir, Cristo escogió hacerse hombre. Él es la segunda persona de Dios, el Hijo, y Él, por amor a nosotros, para morir por nuestros pecados, decidió obedecer al Padre y hacerse un hombre. Quiere decir que Él escogió ese camino del sufrimiento por nosotros. Pero no solamente por nosotros para ocupar nuestro lugar y recibir el castigo de nuestro pecado en la cruz, sino también para nosotros. Quiere decir que no solamente sufrió porque estaba recibiendo nuestro castigo, sino para darnos una enseñanza, para comprendernos como nadie nos puede comprender. Tenemos un sumo sacerdote, como enseña ahí en Hebreos, que nos puede entender como nadie, porque Él mismo sufrió mucho más que nosotros y Él nos puede entender. Él puede realmente decirnos: sé lo que estás pasando y estoy contigo. No es un Dios lejano, no es un Dios ajeno. Fue un Dios que se encarnó y que sufrió y que nos puede entender. Nos puede ayudar de una manera especial. No solamente por el hecho de ser Dios, sino porque ser un Dios que se encarnó, sufrió y nos entiende. Hemos visto varias cosas de los cuales nosotros podemos identificarnos en alguna manera cuando hablamos de que el Señor fue abandonado, fue traicionado, fue incomprendido. Tantas cosas por las cuales muchos de nosotros puede pasar en la vida. Cuando nos olvidan, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la soledad, todas estas cosas pueden ser parte de la vida. Es parte que no buscamos, es algo que nos viene. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un dolor un poco distinto. Es el dolor que pudiéramos evitar, pero que es bueno que lo pasemos. Que Cristo no quiso pasarlo por alto. Él lo quiso sufrir. Y yo creo que nos corresponde a nosotros imitarlo en ese sentido. Y es el dolor de la indignación, el indignarnos por algo. Algo que podemos evitar sencillamente con darle espaldas a un problema, con ignorarlo, con no hacerlo nuestro. Pero el Señor no ignoró el problema. Él se indignó más de una vez. Él sufrió esa indignación. Y yo creo que el Día de los Padres no es que voy a presentar un mensaje distinto, sino seguir con la misma serie. Pero creo que viene bien. Porque muchos de nosotros como padres, como hombres, nos indignamos y nos ponemos bravos cuando las cosas no son como decimos que tienen que hacerse. Y nos disgustamos con la mujer y nos disgustamos con los hijos. Y es parte quizás de nuestra forma de ser. Y vamos a ver hoy que hay una indignación, que hay algo que Cristo hizo que nosotros debemos imitar, que es sano, que es saludable, que es importante. Muchos piensan que la vida de cristiano debemos de vivir en paz y que debemos de perdonar. Inclusive el Señor nos habló de perdonar a nuestros enemigos, de poner la otra mejilla cuando nos dan en una mejilla. Y todas esas enseñanzas, quizás alguien puede pensar que el cristiano es alguien como que tiene, en mi país le dirían, le corre guarapo por las penas. A ese no lo saca de paso nadie. Tiene una paz. Puede pasar villas y castillas que él está en paz. Bueno, posiblemente esa actitud que muchos piensan que los cristianos deben ser así no es bíblica. No es bíblica.
Y vamos a ver por qué. Porque Jesucristo no tenía guarapo por las venas, es el que le corría la sangre. Y cuando veía algo mal hecho, se indignaba. Quiere decir, el indignarse, el disgustarse, el ponerse bravo, no es pecado. ¿Por qué lo puedo decir con autoridad y con seguridad? Porque Cristo lo hizo y Cristo nunca pecó. ¿Amén? Quiere decir que indignarse, disgustarse, es saludable cuando está bien justificado. Y ahí está el punto. Ahí es cuando está el punto. No es porque la comida no estaba a tiempo, no es porque la chancleta no me la pusieron en ahí, no es porque me escondieron el control del televisor, no es porque las cosas tienen que ser como yo digo, no. Justificadamente. Cuando hay una razón, el sufrir esa indignación es saludable, es necesario. Eso habla mucho de quiénes somos. Habla mucho de quiénes somos. ¿Qué es lo que nos disgusta? ¿Qué es lo que nos saca de paso? Refleja lo que hay realmente en nuestro corazón. Y vamos a hablar de eso porque al Señor Jesús le pasó. Y hay un caso muy conocido que está narrado ahí en Mateo capítulo 21, comenzando en el versículo 14. Y Jesús visitó el templo. Dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, los echó. Dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Así que vemos un Cristo aquí indignado. Otra evangelista que narra la historia dice que inclusive preparó un látigo y le sacó a latigazos de la gente, volcó las mesas. La cosa estaba caliente allí. El Señor se indignó, el Señor se disgustó cuando vio un problema serio. La casa de Dios, el templo de oración y de adoración se había convertido en un centro de negocios. Ahí la gente no iba a adorar a Dios, ahí la gente iba a hacer negocios. Y él reaccionó y actuó de la manera que se supone que él debía actuar. Ahora, hermano, eso no nos da a ninguno de nosotros autoridad para cuando veamos algo malo, virar mesas, tirar la vajilla para el piso, porque el Señor lo hizo, yo también. Hay un punto aquí muy importante que lo debemos de tener en cuenta, que está en este texto. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Quiere decir que estamos hablando de la casa del Señor. Y Él es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la casa del Señor, esta no es mi casa. Esta no es la casa de Samuel. Yo sé que mucha gente dice, yo voy a la iglesia de Samuel. No. Yo aquí soy un simple obrero. Aquí me llamaron ustedes para servir y aquí estoy para servirle el tiempo que ustedes quieren que yo esté aquí. Yo estoy aquí para servir. Esta no es mi iglesia. Esta no es la iglesia de ninguno de nosotros. Esta es la casa del Señor. Por consiguiente, ninguno de nosotros tiene autoridad para venir aquí, virar nada y volcar nada. Pero sí tiene la autoridad para indignarse y hacer las cosas como deben hacerse con la autoridad que el Señor nos ha dado. Así que yo creo que la primera enseñanza para indignarnos sobre algo y hacer algo tiene que ver con autoridad. Quiere decir que estamos llamados a hacer bien las cosas y tomar acción donde quiera que el Señor nos haya dado, ¿qué cosa? Autoridad. Y hay tres cosas, y hemos hablado de esto en otras ocasiones, hay tres cosas o tres lugares que yo entiendo bíblicamente que es donde único el Señor nos ha dado autoridad. En primer lugar, es en mi propia vida. Cuando tomamos la cena del Señor dice, pruébese cada uno a sí mismo. Quiere decir que yo tengo que analizar mi vida, no la vida de otro. No si otro ora, no, si yo oro. No si el otro es fiel, no, si yo soy fiel. No si el otro es diezmador, si el otro coopera con la iglesia. Ese no es mi problema soy yo. El Señor no me ha dado autoridad ahí, el Señor me ha dado autoridad en mi propia vida.
Amén. Así que ¿dónde el Señor nos ha dado autoridad? En nosotros. Segundo lugar, en nuestra familia. Nuestra familia, sobre todo los que somos padres, hombres y mujeres de nuestra casa. Ahí el Señor nos ha dado autoridad. En mi familia, no en la familia de otro. Ninguno de nosotros está autorizado para meterse en la casa de otro, decir cómo hay que hacer las cosas. Ni regañar a nadie, ni ponerle castigo a nadie. Pero estamos llamados a poner las cosas en su lugar en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque ahí el Señor nos dio autoridad. Cuando hay algo mal en mi vida, me corresponde a mí ponerme bravo conmigo mismo, como decía esa linda canción que cantaba el hermano, y yo tengo que empezar de nuevo, tengo que cambiar las cosas en mi vida, porque ahí el Señor me ha dado autoridad. En mi familia, si las cosas andan mal en mi familia, si no hay disciplina, si las cosas no se están haciendo bien, es responsabilidad nuestra indignarnos y poner a hacer bien las cosas con amor. Y lo otro también es, lógicamente, en la iglesia, donde cada uno de nosotros tiene autoridad. Somos una iglesia bautista. En la iglesia bautista no hay papas, ni hay obispos, ni hay nadie que nos mande, excepto el Señor. Amén. En una iglesia bautista hay un gobierno congregacional. Quiere decir que en la mayoría de ustedes se busca la voluntad de Dios, en oración y en votación. Quiere decir que todos nosotros tenemos autoridad, la que nos corresponde como miembros de la iglesia. Y como miembros de la iglesia, cuando hay algo mal, debe indignarnos para hacer bien las cosas e ir por el camino correcto para mejorar lo que esté pasando en nuestra iglesia. Y después vamos a ver un poco más en detalle esto. El otro lugar, como dijimos, es el Señor. Es el hogar donde el Señor nos ha dado autoridad para que haya dirección espiritual, para que las cosas marchen bien. Aquí leí esta ilustración y esta la escribió este libro precioso, se llama Cristianismo Clásico, Bob George, y él cuenta de que los domingos no tenían la bendición de ser miembros de nuestra iglesia, que hay almuerzo todos los domingos menos hoy. Entonces los domingos ellos tenían por costumbre ir a almorzar a cualquier lugar. Pero dice que se ponía malo el asunto y siempre había un espíritu difícil porque con los niños ellos siempre buscaban en el menú un plato que era el deluxe, de lujo. Y siempre ellos, no, hay que ser ahorrativo, coge el plato este más chiquito. Y siempre eso traía cierta molestia. Hasta que un día él, pensando eso en su casa, dijo, déjame ver, el plato que yo les exijo a ellos vale $2.50. El de lujo vale $2.75. Son 25 centavos más. Quiere decir que por 25 centavos más, que en una semana es tanto, que en un año, son 25 centavos a la semana. En un año son 25 pesos, lo que sea. Por esa miseria, yo estoy trayendo discusión en mi familia. Así que vamos a empezar desde ahora a dejar a que los niños pidan lo que ellos quieran y yo voy a estar en paz. Y tomó una decisión para que las cosas marcharan bien en su casa y resolvió el asunto pensando, voy a hacer mi parte para que las cosas marchen bien. Hermanos, hay un % grandísimo que quizás estén en nuestras casas, que a la hora de almorzar o de comer, cuando la familia está reunida, están todos de frente al dichoso televisor. Ya no hay conversaciones entre ellos, mucho menos hay una oración unida, no hay un tiempo de devocional bíblico, no hay un tiempo en el cual la familia esté reunida. Y tiene que llegar un momento en que alguno de nosotros, padres responsables, tiene que decir, esto me indigna. Las cosas no están bien, así que ahora vamos a comer en una mesa y vamos a apagar el televisor y yo te prometo que voy a apagar el celular yo también. Y lo voy a poner ahí, nada de Facebook, nada de que me llamen, vamos a estar en familia, vamos a comer. Es hora de poner orden aquí. Porque las cosas andan mal y eso debe indignarme, hay algo que está funcionando mal. Y el pastor no va a venir a mi casa, ni ningún diácono va a venir a mi casa. Tengo yo que tomar decisiones como tomó el Señor Jesús. Cuando Él entró a su casa,
y vio que aquello era un lugar de ventas y haciendo dinero a la gente y que no estaban adorando al Señor, ahí en ese momento resolvió el asunto. Hermanos, si estamos mal en nuestra vida personal, es hora de tomar el asunto en serio y que eso nos indigne a nosotros, no para deprimirnos, sino para actuar y ponernos en orden en nuestra vida, en nuestra familia o también en la iglesia. Cuando alguien está actuando mal en la iglesia, cuando sabemos que hay alguien que está actuando mal, con amor, hermanos, aquí no estamos para ponerle el pie arriba a nadie, ni para estar juzgándonos unos a otros. Pero cuando alguien está en pecado, cuando alguien está actuando mal, con amor, es el tiempo de acercarnos, es el tiempo de darles una orientación, es el tiempo de con amistad y en amor tratar de ayudar a ese hermano para levantarlo. Porque hermanos, todos nosotros hemos pasado por eso, amén, sí. Hemos pasado por momentos de frialdad espiritual. Hemos pasado por momentos que hemos desobedecido al Señor. Amén, hermanos. Tú y yo hemos pasado por eso. Y cuando un hermano está en esa situación, está dejando de ser fiel, está creando problemas, está en algo, no es el momento de comentarlo. Es el momento de con amor hacer bien las cosas, tomar las cosas como deben ser. Debe dolerme. Debiera dolerme. Claro que nos dolería que nuestros hijos estén en malos caminos, estén en droga, estén en vicios, se hayan alejado del Señor. Nos duele, ¿verdad que nos duele? ¿Por qué? Porque les queremos, porque son nuestros hijos. Y no quisiéramos verlo así. Pues en la familia de Cristo debiera ocurrir exactamente lo mismo. Cuando alguno de nosotros falla, que fallamos, es el momento que al resto nos duela. Y hagamos algo, no destructivo, sino constructivo. No separando, sino atrayendo. Hermano, ese es el espíritu de Cristo. En el mundo es distinto. Tú hueles mal, echa para allá. Tú piensas distinto que yo, es para allá. Tú eres pro no sé qué, tú eres de izquierda, yo soy de derecha, para allá. Tú eres pro no sé qué, yo soy del otro lado, para allá. A ti te gusta el presidente, a mí no. Tú para allá, yo para acá. Así es el mundo. Pero en la iglesia de Cristo no puede funcionar así. En la iglesia de Cristo, cuando alguien haga el mal, es todo el mundo para acá. Y voy a estar contigo. Y voy a llorar contigo. Y voy a orar contigo. Y vamos juntos a ver cómo podemos hacer algo para que puedas salir de esa situación. Es la forma de actuar porque me duele. La indignación es porque andas mal, voy a hacer algo a tu favor. Voy a hacer algo por ti. Otro momento fuerte en la vida de Cristo, no tan fuerte como este, pero también fue fuerte. Lo narra en Marcos capítulo 10, 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16. Y si le presentaban niños para que los tocase, los discípulos reprendían a los que los presentaban. Así que fíjense la historia. Los padres traían a los niños para que Jesús los tocase, los bendijera, pero los discípulos los reprendían a los padres. No molesten al Señor. ¿Qué dice el versículo 14? Viéndolo Jesús, ¿qué pasó? Se indignó. Se puso bravo. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, así que le fue la contraria a los discípulos, tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, no llevemos tan recio los discípulos, ¿está bien? El Señor estaba en medio, si leemos todo el contexto, estaba hablando acerca del divorcio. Está en medio de su mensaje, está en medio de esa situación de explicar un punto tan importante, si se puede divorciar uno, si uno se puede divorciar. Está en medio de esa discusión cuando vienen estos padres. Y entonces los momentos que los discípulos, un momentico, el Señor está hablando de otra cosa, no es el momento para ustedes, aquí hay orden, aquí hay disciplina, aquí hay esto y aquí es lo otro. Y aquí
al Señor le dolió que pusieran en prioridad algo que no sean personas. Personas que en ese momento necesitaban ser atendidas. Personas que en ese momento necesitaban ser bendecidas. Ese era el momento para esas personas. Y el Señor vino aquí a morir por personas, por ti y por mí. Lo más importante del ministerio del Señor Jesucristo era adorar a Dios sirviendo a personas, a los enfermos, a los pobres, a los perdidos, predicando el evangelio. Personas. Y al Señor le indignó que para aquellos discípulos, aquellas personas eran de segunda. Lo importante es la charla que estamos hablando aquí nosotros ahora. Priorizar personas. Y yo creo que está, bueno, si lo dice el Señor definitivamente, está bien hecho, porque lo dice el Señor. Así que todo el mundo ahí, por favor, está bien hecho. Y nosotros también tenemos que reconocer que no importa el ministerio que tengamos haciendo, sea el de las mujeres, de los jóvenes, de lo que sea, cualquier ministerio de la iglesia está para honrar al Señor sirviendo a nuestros semejantes. Y cualquier cosa que cambie eso, debiera como iglesia indignarnos. Y decir, eso no puede ser, vamos a poner las cosas bíblicamente, vamos a poner al Señor en su lugar, que es poner a las personas que servimos en su lugar. Porque resulta que amar al prójimo es igual que amar al Señor. ¿Eso no dijo el Señor? Hay un gran mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, los dos están juntos. Así que no puedo decir, voy a amar a Dios y olvidarme del prójimo. Que se la arreglen como puedan. Aquí todo es alabanza, predicación, discipulado. Todo es nosotros prepararnos, pero la gente no importa la gente. Eso debiera indignarnos si eso fuera así. Gracias a Dios en nuestra iglesia no es así. No es así. Porque si usted empieza un programa de discipulado, en la primera semana ya están poniendo tareas con la cruz del discípulo. El Señor tiene su lugar. La palabra tiene su lugar, tu hermano en Cristo tiene su lugar y el que no conoce a Cristo tiene su lugar. Eso es llevar la cruz de Cristo. Amén. Los que han ido discipulados digan amén. Eso es la vida cristiana, esa es la vida discipular. Y si no se está haciendo eso y todo es palabra y oración y nada de la cruz, nada de ayudar al prójimo, nada de ayudar a los que están necesitados, debemos de indignarnos y debemos de hacer algo en nuestra iglesia, en nuestra familia y también en nosotros. Hay tres aspectos de la vida del ser humano que nosotros debemos estar analizándolos, que es que seamos buenos mayordomos. Las tres famosas T. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿En qué gastamos el día? ¿En qué gastamos las horas del día? Buscamos nuestra agenda ahí a ver dónde está ahí el Señor. ¿Dónde están ahí las personas que necesitan de Cristo? ¿Dónde está? Lo otro es nuestros talentos, para lo que el Señor nos hizo buenos, sean habilidades manuales, intelectuales, de lo que sea. A ver, de las cosas que Dios me dio, que son sus talentos, Él me lo dio, son de Él. A ver, ¿qué tiempo utilizo yo esos talentos para el Señor? ¿O todo es para mí? Todo es para mi negocio, todo es para yo hacer dinero. ¿Dónde? ¿Cómo tú hizo estos talentos para la gloria de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Y lo otro es los tesoros, el dinero. En mi chequera, ¿qué de lo que Dios me da yo dedico para la obra del Señor? ¿Cuánto realmente yo doy a mi iglesia para la obra del Señor? ¿Cuánto yo estoy utilizando de esto para la que glorifique al Señor? Y si eso, cualquiera de estas tres te andan mal, es hora de que nos pongamos bravos con nosotros mismos, no con nadie más. Y hagamos algo al respecto. Hagamos algo al respecto con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros tesoros. ¿Se dan cuenta, hermano, que es algo nuestro? Y ponerlo en práctica. Perdón, voy a decir algo de mí, pero voy a decir honestamente sin ninguna arrogancia. Pero gracias a Dios conocí al Señor con 10 años de edad, crecí en un hogar cristiano y siempre fui lector de la palabra y con sed de aprender.
Desde 10 años de edad estoy tratando de aprender del Señor y no he parado. Para la gloria de Dios puedo ir a un seminario teológico. Para la gloria de Dios puedo hacer una maestría en divinidades. Para la gloria de Dios tengo terminado prácticamente un doctorado en ministerio. ¿Por qué digo todo esto? Para que ustedes digan, ay, qué pastor más bárbaro tenemos. Para decirle esto. Hoy, en esta iglesia, en una escuela dominical, donde un grupo pequeño de hermanos estábamos juntos estudiando esta palabra de Dios, este que está aquí fue muy bendecido. Muy bendecido. Ahí hubo lágrimas. Ahí hubo testimonio. ¿Por qué? Porque donde haya un grupo de hermanos que tengan el Espíritu Santo de Dios y estén juntos meditando la palabra de Dios, algo va a pasar y algo bueno va a pasar. Si yo no hubiera estado ahí, yo estuviera disgustado conmigo. I'm sorry que lo sea tan feo como tan franco. Es al revés, ¿no? Tan franco como tan feo. Nos corresponde a nosotros analizar qué está pasando en mi iglesia y qué lugar estoy yo ocupando ahí. Desde que se aprende la Biblia hasta que se sale a hacer obra misionera. Hasta que se participa en un grupo pequeño. Hasta de qué manera estamos sirviendo al Señor. Hermanos, analicemos nuestra vida. No la de mi hermano, la tuya, la mía. Chequea tu agenda, chequea tu tiempo, chequea tus talentos. Es hora de que nos pongamos bravos con nosotros mismos, hermanos. Y hagamos bien las cosas delante del Señor, porque somos responsables, cada uno de nosotros delante del Señor. Yo no soy responsable por la vida del hermano. Él es responsable y yo soy responsable con mi propia vida. Por distintas situaciones, fallamos varias semanas nosotros en hacer la obra de los ómnibus. Pero gracias a Dios el viernes fuimos. Y viniendo de regreso, mi esposa me decía, qué bueno que vinimos. Y en nuestro corazón está una jovencita que caminó casi 11 países para entrar a Estados Unidos, sola, que tiene un padre cristiano al cual ella nunca quiso escuchar, pero que allí en Atlanta, cuando se bajó sin conocer absolutamente a nadie, encontró al menos 3 personas que le dijeron, Dios te bendiga, aquí tienes una sopita caliente, aquí tienes algo para ti, quiero que oremos por ti. Y ella dijo, estas son las oraciones de mi papá. Dios me está cuidando y Dios me ha traído aquí y lo ha tenido ustedes. Ustedes son mis ángeles. Ustedes son la respuesta de mi papá que es cristiano. Y ahora yo tengo que venir aquí y pasar por eso para reconocer que hay un Dios poderoso. Ay, hermanos, ¿qué nos costó a nosotros ir un ratico allí? ¿Qué? A ver, un poco de gasolina. Eso fue lo que nos costó. Dejar de ver un poco de televisión, dejar de hacer otras cosas, o dejar de ganar un poco de dinero a aquellos que están trabajando. Cuando hacemos bien las cosas sencillas para la gloria de Dios y tomamos cartas en el asunto, con nuestra vida, está bueno ya de estar mirando a los demás. Ni la vida de los demás, ni la familia de los demás. Mi vida y mi familia. Delante del Señor debemos de indignarnos como Él se indignó cuando vio que a su casa le hicieron cueva de ladrones. Porque si usted no lo sabe, hermano, si usted aceptó a Jesucristo, usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Y lo que pasa en su vida es lo que está pasando en la casa de Dios. Amén. Lo que pasa en mi vida es lo que está pasando en la casa de Dios. Lo que pasa por mi mente es lo que está pasando en la casa de Dios. Y si no están pasando bien las cosas, es hora de que nos indignemos contra nosotros mismos. Pero no para deprimirnos, porque el Señor nos dijo, esta casa de ladrón me voy de aquí. No vengo más a este templo. No hizo eso el Señor. Como era su responsabilidad. Tenía su autoridad. Era su casa.
tomó cartas en el asunto. Y yo le invito a ustedes, como me invito yo mismo, amén, me invito yo mismo también a analizar nuestra vida cada rato y, como decía la canción, empezar de nuevo. Si sentimos que perdimos el primer amor, es hora de recuperar ese primer amor por el Señor. Porque déjenme decirle esto, el amor de Dios para nosotros no ha bajado ni un tantico así. Es el mismo amor que le hizo enviar a su Hijo a este mundo miserable para morir por nosotros en la cruz. El amor de Dios no ha bajado. Y el amor de Dios no depende de nosotros. Escuchen esto. Dios no me va a amar más porque yo haga mejor las cosas. Usted me está escuchando, por favor, eso es bíblico. Dios no me va a amar más porque yo haga bien las cosas. El amor de Dios está garantizado. Quiere decir que yo no estoy comprando amor. Yo estoy amando. De eso se trata todo esto. No en que Dios me ame más a mí, sino en yo amar más a mi Dios. En el que lo hizo todo por mí. Y reconocer mi parte y lo que está mal, que eso me perturbe, que eso me quite el sueño. Hermano, que no duerma yo por la noche, porque no estoy haciendo bien las cosas. Pídele eso a Dios. Ay, estás mal, Samuelito, estás mal, reacciona. Empieza a hacer las cosas como a Dios le agrada, coge el látigo, literalmente, ¿no? De hacer una promesa, como en mi país la gente dice, una promesa. Voy a ir descalzo de aquí no sé dónde, me voy a vestir de saco, voy a darme latigazo, ponerme un clavo no sé dónde. Olvídese de eso, eso es fanatismo religioso. Estamos hablando de reconocer lo mal que estemos y actuar. Actuar como actuó Jesucristo. Que sintamos ese dolor suyo que Él sintió cuando vio a su casa hecha una cueva de ladrones. Que sintamos esa indignación que Él sintió y hagamos algo en nuestra vida, en nuestra casa, también en nuestra iglesia. Hay alguien que aplicó esto como pastor de una manera increíble, está en la Biblia. Y es el pastor de la iglesia de Jerusalén, llamado Santiago. Yo le invito a buscar en su Biblia Santiago. La iglesia de Jerusalén ya era una mega iglesia. Miles de miembros. Ustedes recordarán que Pedro predicando en un solo día, 3,000 personas aceptaron a Cristo y fueron bautizadas. Quiere decir que estamos hablando de una iglesia grande. Y como, bueno, en todas las iglesias hay problemas, grandes o chiquitas, pero me imagino que en una iglesia grande hay más problemas. Sencillamente porque hay más gente, ¿no? Digo yo. Pero ¿qué pasaba allí? Fíjense Santiago capítulo 2, 8 al 3, cómo él reaccionaba. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedéis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aparentemente aquí habían dos problemas serios en aquella iglesia. Una es que había distinción de personas, posiblemente de los ricos sobre los pobres, de los que daban más, del que daba menos. Y eso indignó al pastor, a Santiago. También habían otros que parecen tenían sus pecaditos, que como eran pequeños, pues no importa. Y aquí él tiene que ser bíblico y claro, no, si tú cometes uno, pecado es pecado, no hay chiquitos ni grandes, son pecados. Así que si tú cometes uno, eres culpable de todos. Así que actúen como que van a ser juzgados. Y fíjense cómo dice el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Así que leyendo entre líneas del problema que había en aquella iglesia, parece que había juicio sin misericordia. Como decirle, pasarle la cuchilla. No, mira, este hermano hizo tal pecado. Pasarlo por la piedra, dice mi país.
Vamos a excomulgarlo, separarlo, vamos a hacerle esto. Juicio, juicio, juicio. Y el apóstol, bueno, no es apóstol, Santiago, el pastor, está diciendo, juicio sin misericordia no es bíblico. Cuando hay que hacer juicio, vamos a hacer juicio si hace falta. Pero tiene que ser con misericordia, con amor, con ánimo, con el deseo de levantar, no de destruir, de unir, no de separar, de restaurar. Eso, al que está herido, se le cura, no se le da un tiro de gracia para que se acabe de morir. Y muchas veces nosotros actuamos como dándole un tiro de gracia. Cometiste el error, pues ya tú no eres hermano, ya tú no vienes, ni te hablo, ni te miro, tú vienes por aquí y me voy por allá porque tú estás en pecado. Juicio sin misericordia no es lo que Dios quiere. Y en esta iglesia había ese problema. ¿Y cómo reaccionó Santiago? Con la palabra. Con la palabra fuerte, hermano. Lee la carta de Santiago, que ahí sí no hay pelos en la lengua. Este pastor, este hermano, era las cosas bien claritas por su nombre. Y fíjense después, parece que había problema también de chisme ahí. Capítulo 3, versículo 1 al 5. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque están grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Así que, leyendo entre líneas aquí también, hermanos, no hay que ser muy docto. Habían algunos de ellos que ya eran maestros. Dice, no os hagáis maestros, sabiendo que recibiréis condenación. Y después empieza a hablar de la lengua. Oye, ¿qué será esto? Yo sospecho que habían unos maestros ahí que a lo mejor usaban el del maestro para echarle a la gente, pero ya tú sabes. Y con juicio, con condenación, no con deseo de restaurar ni de levantar, sino de destruir, de juzgar. Y definitivamente eso está mal. Y él se indigna con esto, está disgustado con esto y viene con palabra de Dios, con palabra según su autoridad, la autoridad del pastorado dado a la iglesia para predicar palabra de Dios y para que las personas reaccionen. Reaccionen conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Fíjense cómo sigue. Vamos al capítulo 3. Seguimos 13 al 18. Sigue Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? El que sabe más, el que tiene más títulos, el que tiene más inteligencia. No, el que tiene conducta con mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, luchas entre ustedes en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Wow. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Le está hablando gente muy preparada, posiblemente eran los maestros allí. Se le había subido, diga, el sumo para la cabeza. Como yo sé más Biblia que tú, pues yo te juzgo, yo te aplasto, eres un ignorante, yo soy el que sé. Se perdió el amor, hay contención, hay amargura, hay juicio. Y aquí el pastor está diciéndoles, eso es algo terrenal, eso es algo carnal, eso es algo diabólico. La sabiduría, y lo hemos estado estudiando en los grupos pequeños, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, el libro de Proverbios, la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría es saber actuar con amor. Eso es sabiduría, no una serie de conocimientos en tu cabeza. Es un corazón lleno de Dios para las personas.
Porque donde hay celos y contención, donde hay celos y lucha, ahí hay perturbación, aunque sepas mucho, aunque hayas ido a un seminario. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, escuchen, es primeramente pura, después pacífica, amable, palabras dulces, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra ¿cómo? En paz para aquellos que hacen la paz. Así que aquí estamos hablando ahora en términos de iglesia, en términos de la comunidad cristiana en la cual nos movemos todos como cuerpo de Cristo. Entre nosotros tiene que existir sabiduría espiritual. Claro que hay una sabiduría de la palabra. Para eso nos discipulamos, para eso tenemos escuela dominical, para eso hay predicación bíblica, para estar preparados, para eso instamos y llamamos a los hermanos que lean su Biblia, que mediten su Biblia en su casa, que doblen rodillas, que tengan una vida de acercamiento al Señor diaria. Esa es la parte en la cual alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Pero hay una sabiduría que es cuando eso se pone en práctica, es lo que demuestra que realmente somos santos, que realmente somos espirituales, hermanos. Hermanos, la espiritualidad no es algo externo. No es lo que pasa aquí el domingo. Es lo que pasa con tu mujer. Es lo que pasa con tus hijos. Es lo que pasa con tu hermano que piensa distinto que tú. Es lo que pasa con tu compañero de trabajo que no te trata bien. Ahí es donde se comprueba la espiritualidad de la persona. Aquí con carita de santo podemos engañarnos todos unos a los otros. Aquí la forma en que alabo, la forma que me paro, la forma que me siento, la forma en que yo haga, puede impresionar a cualquiera. Pero eso no es espiritualidad. Espiritualidad es una sabiduría de Dios que vive, que perdona, que ama, que no juzga, que levanta, que llora con el que llora y se alegra con los que están alegres, que está ahí con ellos. Cuando necesitan una presencia, ahí estoy yo para llorar contigo, aquí estoy yo para darte la mano, aquí estoy yo para caminar juntos este proceso de dolor. Eso es una persona espiritual. No es una persona religiosa, es una persona espiritual. Y en esta iglesia, Santiago le está alando las orejas, pero fuerte, a aquellos que se creían muy espirituales porque eran los que más sabían, porque eran los maestros. Quizás eran los más viejos allí, no sé, no lo dice la Biblia, estoy diciendo yo. Quizás eran los fundadores, no sé. Se creían que ya las tenían todas. Pero el apóstol Santiago le está diciendo, eso es carnal, lo espiritual tiene que ver con la forma con que tú actúas, pacífica, amable, versículo 17, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía. No, todo es externo. Y versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, hermanos, no podemos darnos el lujo de ser indiferentes a las cosas mal hechas. No podemos darnos este lujo. No podemos darnos el lujo nosotros de permitirnos libertades que van en contra de la palabra de Dios, sea en lo que estemos pensando, en lo que queremos actuar. No podemos darnos esas libertades, porque el enemigo es astuto y va a trabajar de adentro hacia afuera. Trabaja en nuestra vida de adentro hacia afuera y trabaja en nuestra iglesia de adentro hacia afuera, creando chismes, creando malos comentarios, juicios, cosas así, divisiones entre nosotros. No podemos permitirnos eso. Eso tenemos de llenarnos de indignación y tomar parte en el asunto. Con amor. Con amor. En el periódico este de Tampa, déjeme decirlo bien porque ya cambié la ciudad, de Orlando. Bueno, Orlando y Tampa están cerquita ahí.
salió este artículo de ahí en los Everglades. Se han soltado unos pitons, unas serpientes que vienen, creo que de Asia, no sé dónde vinieron. Y quieren exterminarla porque está acabando con los animales propios del lugar. Y dice que esta pitón de 15 pies de largo se comió a un cocodrilo. Tenía como 6 pies el cocodrilo. Sé que este cocodrilo tampoco es una cosa chiquita. Pero de qué manera ese animal tan grande pudo más que un caimán y se lo comió completico. Y encontraron después a la pitón muerta, la barriga abierta y el cocodrilo medio salir. Estaba muerto también. Pero el daño ya estaba hecho y lo mató. ¿Qué tendrá eso que ver con esto que estoy hablando? Sí, se me fue la musa. No, sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Cuando nosotros nos permitimos el pecado en nuestra vida, cuando no nos sentimos disgustados con nosotros mismos, cuando las cosas andan mal, cuando estamos sin orar, cuando estamos sin leer la Biblia, cuando no somos fieles al Señor, cuando estamos de espaldas a la voluntad de Dios, tenemos a un pitón, a un caimán. Nosotros somos el pitón, que nos creemos muy grandes, nos creemos los más grandes del mundo. Si yo soy cristiano hace tantos años, yo me bauticé con no sé qué pastor, si yo llevo aquí tantos años, yo estoy bien. Hermanos, el mal está ahí. Se lo digo con dolor en mi corazón. Son más de uno que he visto sus ministerios y sus vidas cristianas terminadas ya aún en la ancianidad. Escuchen esto. Quiere decir que estuvieron jugando con el diablo toda una vida y al final eso sale. Y la familia se destruye y se daña la iglesia de Cristo y el testimonio va para el piso. Tenemos que estar alertas y es sano disgustarnos con lo que está mal hecho. Y con la autoridad que nos da el Señor, sea en nosotros, en primer lugar, en nuestra familia y aún en nuestra iglesia, hacer las cosas bien para la gloria y honra de Dios. No podemos ser indiferentes para evitarnos ese dolor de cabeza, porque es nuestra responsabilidad. Delante de Dios nuestras propias vidas, delante de Dios nuestros hijos y delante de Dios nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu ejemplo, Señor Jesús, que te llenó de indignación algo mal hecho. Y actuaste. Actuaste con firmeza. Y te suplicamos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí aprendamos de ti y no seamos indiferentes a lo mal hecho. Que estemos dispuestos a sufrirlo, a tomar cartas en el asunto en nuestra vida, nuestra familia o nuestra iglesia y hacer con amor, bíblicamente, para edificación, para unidad, con amor, bien las cosas. Ayúdanos, Señor, a ser como tú eres. Ayúdanos a comportarnos como tú te comportaste. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.